Buenos días, estamos en Crónica Digital con el programa de todas las semanas, pues analizando la semana política, ¿no es cierto? Junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. Y hoy lo hicimos día miércoles. Hemos tenido que ir cambiando de acuerdo, ¿no es cierto?, a las circunstancias, movidos por la vida. Juan Andrés, yo creo que, fíjate que es imposible no partir sin hacer mención a lo que está ocurriendo a nivel internacional, sin dar una pequeña vuelta que sea por el giro que ha ido dando el conflicto en Ucrania. Que para algunos es conflicto, para otros es guerra, para otros es invasión, llámenlo como quieran. Bueno, algo grave está pasando en Ucrania. Eh, Sin embargo, este giro tiene que ver con esta declaración que hacen, ¿no es cierto?, que hacen los militares americanos, que hace el gobierno americano, de Estados Unidos en este caso, de querer prolongar el conflicto incluso por años, que ellos dicen, incluso por años. Y por otro lado, la declaración también, ¿no es cierto?, de la Federación Rusa, de decir que este conflicto ya no solamente tiene que ver con Ucrania, sino que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una dimensión estratégica que apunta, ¿no es cierto?, a subvertir el orden internacional y por tanto a subvertir el, el carácter hegemónico de Estados Unidos y de la OTAN. Y desde ese punto de vista, el escenario se altera, el escenario adquiere otra dimensión y por tanto el conflicto, ¿no es cierto?, se profundiza y puede llegar a situaciones que no sabemos todavía hasta dónde se pueden prolongar. Por ahora las reverberaciones son desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de las respuestas que se han ido dando en diversos lugares. La elección francesa, lo apretada que está, entre una postura de derecha y una postura de centro derecha, como la de Macron. Eh, en América Latina las situaciones, ¿no es cierto?, inflacionarias, los movimientos sociales que se están activando, cómo en Chile también impacta esto, cómo en Argentina está impactando, cómo en Brasil está impactando, cómo impacta en la India, cómo impacta en Pakistán, que le cuesta el cargo, ¿no es cierto?, a un primer ministro. Son situaciones que se están dando y que en el fondo están generando una alteración generalizada. ¿Cómo ves tú eso, Juan Andrés? ¿Cómo ves tú este cambio en el fondo que pareciera ser eh, que Estados Unidos viene y plantea, ¿no es cierto?, una plantea una apertura en donde apunta al desgaste usando la misma lógica y la misma estrategia que se usó en Afganistán, pero con un problema, con un pequeño problemita chiquitito. Y es que cuando tú en ajedrez juegas una apertura, generalmente también hay diferentes respuestas y que se van estudiando en el tiempo y se van alterando en el tiempo las variantes para buscar, ¿no es cierto?, nuevas soluciones. Y estamos en ese escenario. Jugando una variante antigua, una apertura antigua, que es encajonar, desgastar, pero en donde la contraparte está jugando con otra variante, que no sabemos hasta dónde pueden llegar. Juan Andrés, buen día, compañero. Buen día, compadre. Buen día, compañero. Bueno, mira, Omar, a ver, creo que se han ido transparentando las cosas. Creo que eh, particularmente en Chile, donde lo hemos dicho y lo vamos a reiterar, la hegemonía mediática, la hiperconcentración está totalmente subordinada. Hay una verdadera línea de mensaje prácticamente totalitaria y única respecto de subordinarse a Estados Unidos. Muchos canales hablan de hablan del mundo versus Rusia. Y es una cosa impresionante, pero es así. Y yo creo que aún con eso, a mí me parece que tal cual como tú lo has señalado, a estas alturas ya es muy difícil sostener
que la causante principal del conflicto y de la guerra Rusia-Ucrania sea la posición adoptada por Rusia. Es ya prácticamente ni siquiera, yo te diría, algunos países de la OTAN se mantienen en esa posición. Todo se está agravando, pero sobre la base de algo que a mí me hacían una entrevista el otro día en Sputnik, que es un medio ruso que está totalmente boicoteado por la hegemonía mediática a nivel mundial. Ahí no opera la libertad de expresión, ahí opera la censura, y ahí hay medios que no hablan nada de eso, o sea, libertad de expresión solo para un lado, no pluralidad, no para los otros. Censura dura y pura. Y en Sputnik yo decía que efectivamente es lo que tú señalas y lo que es real. O sea, aquí hay una ofensiva que viene hace muchos años, eh, por momentos fallida, pero se mantiene en el tiempo por parte del imperialismo norteamericano, por parte de la OTAN, para generar la unipolaridad sobre la base de la globalización del capital especulativo y financiero, que como hito se inicia tras la caída de los socialismos reales. Ese es el cuadro. En nuestro continente lo han intentado sostenidamente. Y lo que frenó eso fue la emergencia de las luchas populares y de gobiernos democráticos y progresistas, porque si no hubieran pasado por arriba de los estados nacionales y estaría peor todavía la situación de lo que está. Paréntesis, Chile en ese concepto es un laboratorio del capitalismo salvaje. Es un laboratorio, uno de los más avanzados. Por eso las desigualdades, por eso el estallido, por eso la situación que vivimos hoy día. Yo no la comparo con otros países, pero no me gusta esa odiosidad que existe aquí en la élite de sacarse los pillos diciendo que no estamos tan mal si se compara con, siempre si se compara con, cosa que tampoco es real. Pero digo esto porque mira, en este momento el cuadro está muy complejo porque efectivamente Estados Unidos y la OTAN decidieron de que el conflicto y la permanencia en el tiempo es para su conveniencia. Es para su conveniencia. Están tratando de abrir en estos mismos días un flanco político-militar hacia China, en zonas territoriales de riesgo para China. Le han dicho en su cara a India de que no pueden seguir siendo neutrales y que si siguen comprando armamento a Rusia, entonces Estados Unidos los va a castigar, porque Estados Unidos castiga a medio mundo. ¿Eh? Eso así aquí los medios hegemónicos no lo dicen, pero castiga a medio mundo. Amenaza con castigar. Amenaza con castigar a China. Amenaza con castigar a Sudáfrica. Amenaza con castigar a Brasil. Fíjate, a Brasil, porque también se ha declarado neutral. Entonces el cuadro es el que es. Una potencia que está en crisis, que no tiene una capacidad de gobernabilidad hacia el planeta, que es la causante de esta militarización, que es la causa principal de la crisis económica del planeta con los efectos que tiene hacia la humanidad, y que no quiere asumir que la única vía para poder intentar superar esta crisis, agudizada por la pandemia, por cierto, es la superación de este unilateralismo hegemónico norteamericano y de la OTAN. Entonces se abren todos los flancos, el petróleo, el gas, los alimentos de primera necesidad, la distribución, el transporte. Se abrieron prácticamente todos los flancos, están abiertos todos los flancos. Y yo creo de que, fíjate, es como una metáfora re complicada, porque se pisan los pies, porque el imperialismo norteamericano y sus aliados de la OTAN al comienzo advertían de que había que terminar la guerra para poder generar una estabilidad en el planeta. Y sin embargo, asusaron, estimularon, hay más de 1000 militares, no mercenarios, militares, europeos y norteamericanos detenidos por las fuerzas rusas en los territorios de guerra. Hay más de 1000.
hay un general norteamericano detenido por las fuerzas rusas. Entonces, a esta altura ya no hay, nadie puede sostener, no es creíble que Estados Unidos y la OTAN están empeñados en prolongar esta guerra. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos deducen de una manera muy perversa y criminal, como ha ocurrido con otros conflictos que ellos mismos han generado con intervenciones militares mediante, que la prolongación puede agotar a Rusia y la prolongación puede derivar en un negocio. Un negocio. Entonces están buscando las fórmulas que permitan, y esto no es raro, no es nada nuevo. Las guerras No. siempre han sido usadas por los imperialismos para generar dinámicas de negocios, de rentabilidad, de apropiamiento, de extensión de dominio, y finalmente los que pagan carísimo todo esto son los pueblos, evidentemente. Más todavía aquellos que somos dependientes, que somos patio trasero, más todavía. Porque yo te quiero decir que ya en Europa hay cambios en la macroeconomía. Los sindicatos en Alemania están pidiendo controlar los salarios, perdón, controlar los precios, están pidiendo otras medidas. En fin, o sea, dentro del mismo Estados Unidos hay una presión creciente hacia el gobierno de Biden de que pare con esto, porque la situación al interior de Estados Unidos socialmente es mala, cosa que tampoco se habla en Chile, los medios Con hegemónicos tampoco la hablan. disculpa Juan Andrés, con un nivel de rechazo altísimo en el caso de Biden y Así con un es, rechazo así altísimo es, también en el caso, ¿no es cierto?, del primer ministro inglés. Entonces, exactamente. son Y situaciones mira, bien y lo que tú complejas. decías, el resultado en Francia, o sea, la ultraderecha está en disputa competitiva fuerte, ¿producto de qué? Y hay que decirlo, hay un sector del pueblo francés, de los sectores de trabajadoras y trabajadores, de sectores de clases bajas, de clases humildes, que votan por Le Pen. ¿Sí? Entonces, ahí cuidado que también el salir con el chistecito de que son todos fachos pobres, yo creo que es peligroso porque ocurre que no estoy, por supuesto, diciendo que con esto, qué bueno que sea así, no, qué malo que sea así, pero el problema es que hay que buscar las causas para entender por qué se producen esos fenómenos. Y en el caso de Francia no es nuevo. Yo en ¿Sí? ese contexto valoro enormemente la votación del candidato más competitivo de la izquierda, Melechón, que subió sobre el 20%. ¿Sí? Y Pues ahí sí, hay un tema de unidad, porque hay otras candidaturas de izquierda que evidentemente para llegar a conquistar el gobierno francés tienen que unirse, tienen que hacer algo para unirse. Y hasta ahí llego porque a mí nunca me gustaba empezar a recomendarle a otros y a otras lo que tienen que hacer, ¿no? Pero es evidente, estoy constatando un hecho. Entonces quiero cerrar con este diagnóstico. O sea, yo tengo la impresión de que de manera prematura, tardía, pero muy violenta, el imperialismo norteamericano, sus socios europeos especialmente, están buscando hacer un gran negocio con la guerra Rusia-Ucrania y utilizan como punta de lanza al pueblo ucraniano. Eso ¿sí? es lo que están haciendo. Y en paralelo tratan de avanzar y tratan de generar presión hacia China con amenazas mediante, hacia la India con amenazas mediante, hacia Sudáfrica con amenazas mediante. En nuestro continente lo hacen cotidianamente, y por lo tanto yo diría de que el escenario va a ser difícil y complejo en los próximos meses, especialmente por los efectos de lo que significan las medidas, porque no es la guerra, no es la guerra, por favor. Lo que está generando el cuadro que está afectando a muchos pueblos producto de las carencias, las carestías, el petróleo, el gas, todo aquello, es producto de las medidas que el imperialismo norteamericano y los europeos han tomado como castigo hacia Rusia. Entonces, eso está provocando cambios en los mercados mundiales, pero muy fuertes. Y también en Chile nos afecta. Pero, por favor, la causa de esto son las medidas de castigo y sanción que ha tomado el imperialismo norteamericano con sus socios europeos para castigar
y a estrangular la economía rusa. Y eso está rebotando en todo el mundo, en todo el mundo. Y por tanto, mientras ese proceso cursa, mientras se producen dinámicamente reactivaciones de multilateralismo entre Rusia, China, la India, los países del BRICS, México, Argentina, Brasil en nuestro continente, cuando asuma, que yo creo que para allá va la cosa, cuando asuma con la presidencia de Brasil Lula da Silva, eso va adelante y eso puede ser la gran esperanza para amarrarle las garras a este imperialismo criminal y a estos socios europeos criminales que lo que están haciendo es usar un conflicto para intentar retomar la iniciativa en sus grandes negocios de usura planetaria. Sí, mira, Juan Andrés, yo creo que en eso, para cerrar este tema, yo creo que el tema, lo que aquí se está discutiendo es la posibilidad de ejercer el multilateralismo. Eso es lo que se está discutiendo. Lo que hoy día está en juego es eso. Lo que hoy día está en juego es el derecho de los pueblos de los países, ¿no es cierto?, a ejercer su soberanía. Más allá de la situación de intereses y de pugna lamentable que es una guerra siempre. Eh, lo que hay de fondo es eso. Y en definitiva, países pequeños como los nuestros tenemos que estar mirando con mucha atención lo que está ocurriendo, porque evidentemente que los golpes, los daños colaterales van a ser muy duros y seguirán siendo muy duros en la medida en que esto se prolongue. Es Omar, cerrado. sí, Sí, mira, un puro paréntesis, piensa tú de que ya hace unos cuantos años y esto va creciendo y no se va a detener, salvo con una intervención militar. Pero nuestro continente, nuestros países, nuestros pueblos, el principal socio comercial ya no es Estados Unidos, es China. por supuesto. Y las sociedades bilaterales y multilaterales con China benefician bastante a los estados nacionales de nuestro continente y tienen otro rasgo. Son en el contexto del respeto al derecho internacional, porque China no nos amenaza con venir a invadirnos, con marines, con guerras, con golpes de Estado, con dictaduras. Eso ya pasa a la relación multilateral y bilateral entre Estado a Estado y las multinacionalidades. Y eso, en el caso de Chile, se profundiza. Ya en este momento, para Chile, China es el principal socio comercial de intercambio en materias tan importantes como el cobre, fruta, palta, y en fin, tecnología. Hay una posibilidad de ahí incrementar enormemente. Entonces claro, Estados Unidos ha usado siempre la fuerza y la violencia militar para mantener su poder hegemónico como imperio. Y eso viene incluso de antes de la Segunda Guerra Mundial. Y pasó de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Y ahí se produce la Guerra Fría. Y ahí después viene la caída de los socialismos reales y en poco tiempo histórico emerge el multilateralismo, emergen nuevos bloques de naciones. Ojo, cuando yo hablo de Sudáfrica, cometo una omisión que creo que es grave y la asumo autocríticamente. Porque hace algunos años ya en ese continente se está conformando un bloque de naciones que se llama la Comunidad Africana de Naciones, de la cual es parte Sudáfrica, pero hay muchas otras naciones que antes eran colonias. ¿Colonias de quién? De Europa, pues, del colonialismo europeo, Bélgica, Inglaterra, Francia, Italia. Eso es el Cuerno de África y África. Y ellos también están avanzando hacia la perspectiva de una comunidad de naciones, como lo estamos haciendo acá con CELAC, que yo lamento que algunos desprecien o le den tan poca importancia, más todavía por el cuadro que estamos viviendo. Entonces, ¿eso cómo lo detienes tú? ¿Cómo lo va a detener? Estados Unidos, el imperialismo norteamericano y los europeos entraron apoyaron la invasión de las Malvinas por parte de Gran Bretaña por esta misma razón. Por esta misma razón. Y finalmente recurren al recurso de la guerra, de la intervención, a la criminalidad, con aires de libertad, que algunas y algunos creen que se trata de un tema de libertad,
Y miren el resultado que tenemos en este momento en el planeta. O sea, unilateralmente sanciones de castigo que están derivando en que la mayoría, como tú decías, de los pueblos del mundo están sufriendo precariedades crecientes y profundas. ¿Sí? En un discurso reciente, ¿no es cierto? Presidente Putin viene y dice que esto va a traer un desastre desde el punto de vista alimentario muy fuerte, sobre todo para países, ¿no es cierto?, en vías de desarrollo y para países muy pobres. Y que eso, y que eso es una reverberación producto de la situación de conflicto que se quiere extender. Eh, Juan Andrés, mira, yo creo que uno siempre usa la alegoría de un equipo de fútbol. En realidad, siempre estas miradas de cuando se trabaja en equipo, ¿no? Y de que en el trabajo en equipo o cuando se está en una disputa en equipo, ya sea fútbol, básquetbol, voleibol, bueno, cualquier juego en equipo, siempre hay un director técnico o hay alguien que viene, ¿no es cierto?, y encabeza desde el punto de vista técnico y establece dónde ubica las piezas para poder sacar, ¿no es cierto?, el mejor provecho a sus jugadores y jugadoras. Eh, entonces, desde ese punto de vista, a mí siempre me pareció, fíjate, y lo digo muy a título personal, ¿ah? Que el espacio de ISCA no era el Ministerio del Interior. Lo digo muy a título personal. Creo que ella tiene una serie de potencialidades importantes, importantísimas, indiscutibles, desde el punto de vista de su capacidad de comunicar, desde el punto de vista de su capacidad de venir y tener esa empatía con la ciudadanía, muy necesaria, muy importante, por un prestigio que ella se fue ganando por otro tipo de cosas dentro de la labor del colegio médico, pero siempre creí y siempre pensé que para un espacio como el Ministerio del Interior era otro jugador. Si el otro jugador no haya querido jugar ahí, eso es otra cosa, no lo voy a nombrar, pero eso es otra cosa. Y entonces tú empiezas a buscar dentro del equipo, como un buen director técnico, ¿no es cierto?, quién puede jugar en ese puesto. El problema se da en los partidos de fútbol, es cuando tú quieres colocar a una persona que juega de 8 o de 6, hablando en jerga antigua, que juega en el medio campo, lo quieres colocar de central o lo quieres colocar de 9, porque no siempre te da. Y la mayoría de las veces no da. Y lo digo respetuosamente, ¿eh? Respetuosamente. Yo creo que hay espacios en donde uno tiene que venir y saber dónde uno puede rendir mejor y quienes están organizando también tienen que saber dónde cada jugador, cada pieza rinde mejor. Porque si no, entras a sacrificar a un buen jugador, lo sacrificas innecesariamente y con eso generas un daño a todo el equipo. Por tanto, le generas un daño al gobierno. Y yo creo que esa es la situación que ha venido ocurriendo, lamentablemente, con esto. Porque está en un espacio donde tú tienes que tener muchos cuidados, donde tú tienes que tener las espaldas muy bien cubiertas y donde además tú estás pisando huevos. No hay espacio donde el rostro del orden sea más claro que no sea en el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es el rostro del Estado. Y ese rostro puede ser femenino, masculino, como ustedes quieran, patriarcal, feminista, colóquenlo como quieran, pero tiene que ser el rostro del Estado. Y ese es un elemento central. Que todo esto se puede corregir, que van 30 días, que hay cosas importantes que se han hecho bien y otras que están en deuda, eso también es indiscutible. Tampoco es para venir y martirizar y querer tirar a alguien y aplicarle la guillotina, no, no es eso. Pero es venir y decir, ¿no es cierto?, abiertamente que a los jugadores hay que ubicarlos donde rinden más. Nada más que eso. Juan Andrés, ¿cómo ves tú esta situación, esta mala semana para Isquia? Una semana bien compleja, diría yo, y bien compleja para el gobierno desde ese punto de vista, ¿no? Porque indudablemente que todas estas medidas que se tomaron desde el punto de vista económico pasan a segundo plano. Hoy día se salva un poco a partir del quinto retiro y de la propuesta del gobierno, que eso lo vamos a ir tocando después, pero ¿cómo ves esta situación tú?
Pensándolo desde el punto de vista de la arquitectura política, ¿no? Sí, claro. Omar, mira, yo quiero reiterar lo que planteé el viernes pasado en una entrevista en Radio Nuevo Mundo. Ujú, Eh, También algo en la Radio Universidad de Chile, en ujú, fin, que creo que por lo menos hacer el esfuerzo. Primero y me siento con el deber de decirlo, porque lamentablemente, no todas ni todos, pero hay voces que eh, tienden a pasar el límite y buscan como una especie de exclusión, buscan como una especie de crítica a quienes tenemos propuestas o hacemos diagnósticos críticos. Eh, Primero, quiero decir que como miembro de la Comisión Política del Partido Comunista y encargado de Relaciones Políticas, y no fue el único, porque hay colectivos, pero quiero decir que desde el tiempo en que éramos nueva mayoría, personalmente empujé en la dirección de que efectivamente avanzáramos hacia una alianza y un entendimiento político profundo con el Frente Amplio. En ese periodo, porque teníamos y yo tenía la convicción de que efectivamente necesitábamos incrementar una correlación de fuerza hacia unas expresiones que provenían del mundo y del campo popular. Yo no le pongo tanto al tema de las generaciones porque creo que eso es demasiado episódico y a veces muy limitado, pero sí creo de que el Frente Amplio en su arquitectura, en su expresión, en fin, en su perspectiva, emerge en Chile como un actor político muy importante y creo que en una correlación favorable a los cambios, a las transformaciones, a la superación del neoliberalismo, es una alianza muy relevante. Y no digo con esto que estemos de acuerdo en todo, menos en ese tiempo. Nosotros estábamos en la nueva mayoría, ellos no estaban en la nueva mayoría. Y digo esto para que quienes tratan a veces, de manera a mí me parece muy superficial y muy injusta, de verdad muy injusta, excluir o estigmatizar opiniones o propuestas críticas, eh, por favor tomen en consideración de que la crítica y la propuesta son necesarias. Este es mi gobierno y si es necesario reiterarlo y decirlo, uno dice, sí, lo voy a defender, pero defenderlo no necesariamente significa tener una especie como de rostro ciego, rostro oculto, no intervenir, no incidir, tratar de buscar las formas que permitan que esto, en cuanto a posibilidades de avance, triunfo, transformación, se consolide y no quede como un acto fallido. Porque efectivamente aquí, si nuestro gobierno fracasa, yo creo que primero es terrible para los pueblos de Chile. Estamos en un proceso constituyente tremendo, que lo ha abierto también los pueblos con sus luchas, sus votaciones, sus luchas y todo aquello. Y la derecha está ahí a la guaite, a la cacería, está ahí, vivita y coleando. Entonces, dicho esto, yo creo, Omar, que aquí lo que nos está faltando es gestión política transversal en el gobierno. Lo que pasa es que efectivamente tú tienes razón. Nosotros vivimos un sistema presidencialista en donde la estructura de poder coloca al Ministerio del Interior en la centralidad prácticamente absoluta, salvo que se produzcan situaciones que debilitan el ejercicio de la realización política del Ministerio del Interior. Y ahí se te puede producir ya un primer problema serio, porque entonces tú entras a definiciones políticas que empiezan a generar lógicas de políticas públicas, empiezan a generar lógicas de definición del punto de vista de la realización del programa y no tienes esa gestión política acorde a esa realización. Me explico concretamente. Yo personalmente creo de que junto con una debilidad en la gestión política del gobierno en su conjunto, y por cierto que ahí, por lo que decimos, por lo que tú decías, Ministerio del Interior es clave, sin duda, eh, y no es un problema de Isquia Sichel, o sea, Isquia Sichel sí, errores, pero el tema es más de fondo.
O sea, el tema es, fíjate tú, Araucanía, pueblos originarios, seguridad ciudadana, migración, eh, aplicación de políticas públicas en los territorios en distintos planos. De eso estamos hablando. Y el Ministerio del Interior es el que ejecuta y realiza como jefe, como espacio de poder jefe del conjunto. Ahora, insisto en este punto, si eso no tiene un correlato en la realización, ahí ya tenemos un problema serio. Por eso yo insisto, aquí hay un problema de gestión política del gobierno, y lo quiero decir con cariño, con respeto y con absoluto compromiso. Pero esto parte desde la presidencia. Desde la presidencia. Y yo creo que ahí hay necesidad de mirar, de realizar, de aplicar, de llevar adelante. Creo que ese es el punto medular, ¿no? Hay una línea de mensaje y una línea política de realización que creo que tiene que, más que fortalecerse, tiene que ubicarse en las coordenadas reales de la sociedad chilena. Por un lado, la realización del programa y por otro lado, las precariedades y las carencias. Y cuando estamos hablando, Mar, al comienzo, nosotros no podemos estar esquizofrénicas o esquizofrénicos de no ver que todo lo que está pasando en el planeta y lo que viene pasando en Chile hace años afecta a la ciudadanía, a la mayoría de las familias. Entonces ya yo diría relativizar la crisis social, lo agudo que es la crisis social, a mí me parece no es real. Yo he escuchado un montón de economistas en estos días, pero me quedo con el diagnóstico de Marco Kremerman, de la Fundación Sol, de Andrés Solimano, de Maño Riesco, de Gonzalo Mander, de French Davis. Yo vuelvo a sugerir su libro, La pandemia del neoliberalismo, el último libro de French Davis. Economistas que no son todos, ninguno del Partido Comunista formalmente. A lo mejor Maño Riesco uno podría decir. Pero los otros no. Hay demócratas cristianos, hay exsocialistas, en fin. Por favor, ¿por qué no miramos con más atención lo que está pasando y lo que va a pasar en los próximos meses y años? Porque cuando yo hablo de gestión política, Omar, pongo la atención y la mirada en la gestión política desde los ministerios de Hacienda y de Economía. Porque de acuerdo a la estructura de poder, de la arquitectura real del Ejecutivo en Chile, que es la que tenemos, que es la que instaló Pinochet, ojo, que viene de la Constitución, con algunas reformas que se han hecho bajo los gobiernos de la Concertación y los gobiernos de Piñera, pero ese es el poder. O sea, el poder que tiene el Ministerio de Hacienda para definir hasta la chaucha es absoluta. Es absoluta. Entonces, la lógica de aplicación del punto de vista de la política, de gestión de políticas públicas, está en Hacienda. Por tanto, mira, si tú miras, bueno, ¿para qué vamos a decir lo del quinto retiro? Si esto no lo veíamos venir, si esto del quinto retiro viene hace tiempo. Lo mismo que yo insisto, seamos de verdad responsables. No es efectivo lo que se dijo tan majaderamente, de manera tan cerrada. ¿Para qué tan cerrada? ¿Para qué? De que poco menos que los retiros eran los causantes de la inflación. Y no es real. Ya nadie defiende aquello. Lo que no quiere decir que efectivamente los retiros también inciden en la inflación, obviamente, pero no son la causa de las causas. Entonces, ¿para qué tautológicamente nos cerramos? ¿Por qué? Porque yo creo que aquí hay un mando político económico que está primando y que ha costado mucho abrirle camino a cosas como lo que significó, porque no estaba, pues, Omar. Si no estaba el plan de emergencia. ¿Y por qué no estaba? Hubo voces que dijimos que sí, que para los primeros 100 días había que tener un plan de emergencia. Muchas voces, pero no se escuchó. Pero fueron muchas voces. Y esto yo no lo digo para efecto de que se busque a las personas que decíamos eso, incluso antes de que se asumiera el gobierno, porque no es ese el tema.
El tema es que no se hizo eso y asumimos el gobierno sin un plan de medidas para los primeros 100 días que implicara efectivamente enfrentar la situación de crisis social. Se hizo ahora, después de que empezó la batahola, la presión, el despelote dentro de la propia coalición. Porque yo te quiero decir que aquí un costo vamos a pagar, porque es evidente que en la votación del quinto retiro va a haber votación a favor por parte de parlamentarios y parlamentarios de Prounidad, y va a haber en contra y va a haber abstenciones. Eso va a ser así. O sea, no es que vaya a haber una especie de unanimidad o mayoría articulada. No, 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 ya no fue. Y se te está produciendo en las bancadas del PPD, del PS, en el PC, no sé cómo va a ocurrir, cómo está ocurriendo, pero digo esto porque no hubo prevención política respecto de un tema social, primero, y segundo, donde incide 100% la medida o las medidas económicas que tú adoptes. Entonces, seamos realistas en el diagnóstico para seguir mirando al futuro. Seamos realistas. Aquí no se tenía por parte del Ejecutivo un plan de medidas que efectivamente enfrentara esto. Se nos vino encima entonces la presión del quinto retiro. Se nos vino encima. Y como se vino encima, entonces viene el plan de emergencia, que no es un mal plan. Mira, si tú comparas, salvo un gobierno de Michelle Bachelet y salvo el de Piñera, donde tiene que tomar medidas porque la situación era asfixiante, asfixiante. Salvo en esas dos ocasiones, ningún gobierno de los 90 hasta ahora había tomado medidas como las que se están tomando ahora. El paquete de medidas. Ese es un paquete que tiene un montón de elementos importantes, pero es insuficiente. Es insuficiente. Y fíjate tú que en días hubo que generar incidencia. Esto yo lo decía, por eso digo, en el programa de la Radio Nuevo Mundo del viernes pasado, que el deber de las fuerzas políticas que formamos parte de la Prodignidad no es pura complacencia, cuidado. La complacencia, no. La adhesión, el respaldo, sí. El apoyo, sí. Pero no la complacencia. Esa no es nuestra tarea política. Y creo que en esta ocasión se jugó bien ese papel, porque del viernes al día martes, especialmente, lo que ocurrió fue que producto de la incidencia, porque no era presión, de la incidencia de organizaciones sociales, la CUT entre ellas, y de partidos políticos de apruebo dignidad en intensidades variantes, sale esta propuesta con las otras medidas que tienen que ver con el retiro definido tal cual como está. ¿Te fijas? Entonces hay un escalonamiento que a mí me parece que es tardío, que en ciertos aspectos es prematuro, que tampoco es que no ayude, porque ayuda y no poco, pero que deja una secuela de efectos políticos, pero también sociales complejos. Yo por lo menos he sido partidario de haber focalizado un quinto retiro, haberlo focalizado, considerando un poco lo que le escuché a Kremerman en la red. Y yo creo que eso lo ha dicho Maño Riesco, lo han dicho varios. Yo creo, lo ha dicho Daniel Jaue también. Yo creo que el punto es ese, y mira, esto no se termina, Omar, aquí. La crisis sigue, por lo tanto vamos a tener que meternos de cabeza a ver cómo vamos abriéndole paso a medidas de reactivación económica y también de mitigación. Mira, el reventón que puede venir en el tema de la vivienda es muy fuerte, lo está diciendo un techo para Chile que no es del Partido Comunista. Y yo supongo que a alguien, no sé si le va a ocurrir que hay que descalificar a un techo para Chile porque es parte de la estructura de la Iglesia Católica. Por favor, no terminemos con esas cosas. Yo no soy creyente, lo fui, pero por favor, o sea, y ellos hace rato que están diciendo que se puede producir un estallido, porque el problema de la vivienda en Chile es un problema crítico, no serio, crítico.
muy crítico. El principal campamento de la región metropolitana, donde hay 20.000 familias, se le denomina el campamento del 10%, porque la mayoría de las familias que viven allí en casuchas, porque no son casas, ¿no? Ocuparon sus retiros para levantar eso y pervivir allí. Entonces, si tú tienes un cuadro de esa dimensión, tú tienes que apurar el tranco, apretar el acelerador. Mantner ha dicho un dato que es real, no se trata de aplicar mecánicamente, pero Gonzalo Mantner ha dicho un dato que es real, y él es un economista creíble, pues, Omar, o sea, serio, no es cualquier persona. Entonces, no sigamos con esta descalificación, porque si no nos va a disparar a nosotros mismos. Mira, ¿sabes lo que puede terminar esto si sigue así? En que Marcel va a ser el principal descalificado. ¿Por qué? Porque proviene, o sea, se está empezando a generar una lógica como de descalificación de quien opine distinto, ¡paf! Es un chancacazo así, ni siquiera con mucha argumentación. Lo que pasa... Entonces, y con cierto estilo, perdona, pero lo de Gonzalo Manes, ¿por qué? Porque Gonzalo Manes recordaba un dato que es clave. En el gobierno de Elwin, el primer gobierno, se llegó al 19% de la inflación. Lo que ocurre es que se tomaron otras medidas que permitieron una reactivación, que duda cabe la hubo. Dalma Racinki, gran socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en ese tiempo, Dalma Racinki pronosticó que esas medidas no eran malas, pero que habría que haberlas tomado sobre la base de una arquitectura que enfrentara la desigualdad y no la profundizara, ¿no? Esa reactivación con esa tasa de cesantía generó reactivación, pero profundizó desigualdades. Y ahí Dalma Racinki tenía toda la razón. Y las desigualdades se vinieron profundizando cada día más, con una, yo diría, brutal forma de que los grandes consorcios y clanes transnacionales y locales se apoderaron, como dice Máximo Pacheco, que tampoco es un comunista, se apoderaron, estoy hablando de los 90 en adelante, han llegado a tener el 95% perdón, el 75%, repito, el 75% de la propiedad de la economía de este país. Entonces, ¿cómo no va a ser importante poder entrarle a esas cosas? Si no, nosotros salimos con la tautología recurrente de que no se pueden hacer más cosas porque, no sé, porque se desequilibra la economía. Y mientras eso pasa, las tasas de ganancia de los grandes grupos suben y los hombros de las familias. Entonces, ahí tenemos la contradicción. Fíjate que yo creo que el gobierno de Gabriel y el gobierno de esta alianza que surge, ¿no? A partir del Partido Comunista, Frente Amplio, y al integrarse el Partido Socialista y otras fuerzas, tienen una condición de arrastre, y la condición de arrastre tiene que ver con el hecho de que hay una incredulidad muy grande en el mundo político tradicional, una pérdida de confianza en las instituciones, que eso se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, en donde la institucionalidad presidente de la República también se entregó muy dañada, y así otras partes de la institucionalidad que tiene que ver con el mundo de la justicia, que tiene que ver con el mundo, ¿no es cierto?, del control y el orden público, eh, con las Fuerzas Armadas. Entonces, la situación desde ese punto de vista, desde el punto de vista cultural, es tremendamente compleja. Si a eso tú sumas el elemento de lógicas de cancelación que se aplican en diversos espacios y que también se quieren aplicar al debate político, por extensión, entonces la situación se vuelve un poco más complicada, porque en el fondo es tratar de aplicar ley mordaza, de que no se puede decir o no se puede hacer o no se puede, ¿no es cierto?, cuestionar nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí, ¿qué es lo que uno espera? ¿Qué es lo que uno quiera? ¿Qué es lo que uno espera, por ejemplo, de una ministra como esta? Desde mi punto de vista, volviendo a la lógica futbolística, tú te puedes equivocar jugando en un partido. Vaya que se equivocó el central de la Universidad de Chile cuando tiró el pase hacia atrás y nos costó un gol con la Universidad Católica. Eso me dolió profundamente.
A mí Y no. algo más, y algo más, me imagino que usted no, pues, me imagino que usted no celebró. Pero ahí con ese jugador pasan dos cosas. O se muere y se entierra, o sobrevive y sigue. Bueno, esperemos que Isquia sea como Palermo, que tira el primer penal se le vaya, el segundo se le vaya y el tercero se le vaya y sigue jugando y es uno de los grandes jugadores y de los grandes goleadores del fútbol argentino. Yo quiero que Isquia sea una Palermo. Eso es lo que quiero y eso es lo que espero. Sí, yo, Omar, yo te insisto en un punto. Yo creo que el encuadre es tal vez más, tal Más vez más profundo, profundo y más complejo. es mucho más Claro, profundo que eso. Porque claro, para porque que, disculpa, para que ella sea una Palermo, significa que tiene que tener todos los apoyos, que tiene que tener y tiene una que, estrategia más mira, es amplia. que de alguna manera tiene que cambiar la gestión política del gobierno, y es un tema de fondo, no de forma. Claro, Y la no, gestión política, yo no estoy hablando ni de la vocería, no estoy hablando claro. ni de nada, estoy hablando de la gestión política del gobierno. Y yo tengo la impresión Yo, de que, por lo menos en las opiniones que se han dado públicamente, sea el propio presidente Boris, la propia vocera Camila Vallejo, el propio Jackson, ellos han reconocido que hay un tema de gestión política del gobierno, claro. del gobierno, no Fíjate, es de un ministerio. no, pues del Y por gobierno, eso yo, claro, insistí en este punto, que de acuerdo a la estructura de poder del poder ejecutivo real, ahí hay un tema que tiene que ver con la lógica del Ministerio del Interior y con la lógica del Ministerio de Hacienda. exactamente. Entonces, ahí, ojo, que ahí tenemos un tema bien de fondo, que en definitiva, como estamos en la estructura de poder del presidencialismo, Uh -huh. quien definitivamente tiene que adoptar una decisión, no sé, más que una decisión, una posición activa de realización de la política es la presidencia, el presidente. Claro, Y yo siento que ahí hay algo que no sé, no claro, está cursando. Lo tuvimos también en el gobierno de la nueva mayoría. Ojo, claro. también se produjo. Y Y se yo, produjo en un momento en el cual la derecha, que tiene ojito para estas cosas, y otros sectores no de derecha, uh -huh. que también tienen ojito para estas cosas, ¿dónde pusieron su principal dardo? Presidencia, Por figura supuesto, presidencial, por Michelle supuesto, Bachelet. por supuesto. Acuérdate, ahí lo Sí, pues, pusieron. sí, pues. Porque fíjate que en esto también hay que hacer una genealogía del tema de los retiros. El tema de los retiros no es casualidad. El tema de los retiros se da porque ante la crisis, ¿no es cierto?, de la pandemia, no hubo otra posibilidad de respuesta para el Claro, nivel de impacto económico. No había otra posibilidad de respuesta porque las que se dieron por parte del gobierno eran insuficientes y el nivel de carencia era altísimo. Y además de eso, la ciudadanía le exigió de diversas maneras, con cacerolazo, con presión social, sí, con pues, presión en las sí, redes pues. sociales. Es cierto que hoy día esa presión de esa manera no existe, pero eso no significa, pero eso no significa que el nivel de crisis no esté instalado en la sociedad chilena, porque la inflación te genera un nivel en el bolsillo del ciudadano común y corriente. Si eso es, si eso es, entonces, si tú no eres capaz o sencillamente el Estado no da, porque haga lo que haga el Estado, no va a poder cubrir eso, entonces tienes que ver esas otras posibilidades y tienes que verlas Obvio. de una manera en que generen el menor daño posible, pero no pueden ser de una manera tan, de una lógica de candado, que signifique que también quede tan reducida y tan encapsulada que te va a generar un nivel de descontento social muy grande. Omar, tú tienes que agregar a esto un contexto real. En Claro, este país, desde los 90, ni siquiera voy a hablar de la dictadura, porque hemos hablado otras veces, en la dictadura con terrorismo de Estado que había 35% de desocupación, había hambruna generalizada, los comedores populares, las ollas comunes, había hambruna supuesto, generalizada. por supuesto, sí, sí, Ahora también hay en algunos sectores hambruna. claro, Hay una precariedad disparada, disparadísima. es Entonces, a ver, pero el punto ¿cuál es? El punto es que desde los 90 en adelante, todas las crisis sociales
al interior de Chile, le echaron la culpa, la élite que ejercía el poder, le echó la culpa a factores externos. Pero en lo interno pidió apretarse el cinturón. Por supuesto. Y la lógica aquí apunta a lo mismo. A lo mismo. Entonces hay un agotamiento grande, grande. Donde se esperan, y te insisto, a problemas antiguos, se esperan respuestas nuevas. Se esperan formas de encarar el problema de manera distinta, porque si lo vas a encarar como lo ha hecho la derecha, como lo hizo la vieja concertación, entonces mejor que vengan los originales. Y es tan sencillo como... Los originales nunca claro, van a hacer algo bueno porque claro, no, pero te estoy diciendo son fatales. te estoy diciendo que si las respuestas van a ser las mismas, Sí, a eso me estoy sí, no, refiriendo. O sea, sí, no, sí, evidentemente que la ciudadanía va a entender de que ahí no hay ninguna posibilidad de cambio, de que claro, ahí no hay nada claro, distinto, no, claro. y de que todo lo que se estaba diciendo era puro discurso nomás, pues El no Le era otra Pen en cosa. Francia, Pero por es supuesto, Kass en Chile. exacto, exacto. Entonces, yo creo que Claro. ese es el peligro que se cierne sobre, sobre el gobierno de Gabriel y sobre esta alianza política. Porque Ahora, fíjate que en esto, sí, para avanzar un poquito más, sí, porque sí, en esto también se instala lo que Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, de una u otra manera está hablando el padre, está hablando el abuelo, el intento del viejo de la tribu, ¿cierto? De venir y decir, oigan, ¿cómo que plurinacionalidad? Oigan, ¿cómo que esto? ¿Cómo que lo otro? Arreglen la cosa de la convención, ¿ah? Vuélvanla, porque si no vamos a tener que volver a la constitución que yo firmé el año 2005, que es bastante mejor que... Entonces, y discúlpeme, don Ricardo, pero el 2019, que yo sepa, el estallido fue con Constitución del 2005, hasta donde yo sé, si es que no me equivoco. Entonces pasaron por arriba de lo que usted firmó y de lo que otros imaginaron. Y la derecha no se olvide que rechazó la posibilidad de ejercer cambios constitucionales, que el gobierno de la mayoría los propuso, intentó, ¿no es cierto?, generar un proceso de esas características que fue truncado por la propia derecha. Y en donde la primera declaración del ministro del Interior, Chadwick, bajo el gobierno de Piñera, era que la constitución, ¿no es cierto?, del año 2005 o la constitución del 80, no se le movió un pelo. Y miren lo que estamos. El punto está en que efectivamente hay situaciones que se han vuelto difíciles, se han vuelto complicadas por temas sí. comunicacionales y de otro estilo. ¿Cómo ves tú Mira, Omar, esta yo lógica ahí, de Ricardo fíjate Lagos? que ¿Cómo la ves? escuchándote, se me ocurrió lo siguiente, podríamos invitar a constituyentes a conversar, pero Sí. fíjate que invitarlos especialmente para que tengan un espacio para informar, porque yo de las conversaciones que he tenido con varias y varios de ellas y ellos, Ujú. yo tengo una impresión muy distinta a la del expresidente Lago Escobar, muy distinta. Lo, con debate, sí, Ujú. con dificultades también, pero se está construyendo un cuerpo de contenido de la nueva constitución potentísimo desde el punto de vista democrático, de soberanía. O sea, aquí lo que se está buscando por parte de la élite es tratar de asociar una especie como de incapacidad para generar acuerdos, cosa que no es real, que es falsa, una especie de que viene, ¿cómo decirlo? Es bien mirar para abajo, es Sí, pues. La como que, superioridad, hay como que no, personas, los no superiores no son, están no, ahí. claro, entonces, cuidado, llegándose a eso en un país como este, donde la élite de los 90 en adelante hizo lo que quiso y tuvo para que asumirlo, tenían harta legitimidad y ganaban elecciones con sistema binominal, lo que se quiera, pero ganaban con una democracia muy limitada, con Pinochet comandante en jefe del ejército. Pero tenían cierta legitimidad, muy poca, pero la tenían. Hoy no tienen nada, no tienen nada. Entonces, no se puede, desde esa posición tan autorreferente, desde la prepotencia política,
descalificar un proceso que es el más soberano que tiene Chile desde el golpe en adelante. Es el más soberano. Primero, no un tema, o sea, salvo que uno que diga explícitamente, ¿sabe qué? A mí me importa un carajo las mayorías. Yo no creo en las mayorías. Y como dice alguien, las mayorías se equivocan. Sí, se equivocan, pero son mayorías. Sí, ¿acaso las élites no se equivocan? ¿Acaso las minorías no se equivocan? Claro que se equivocan. Po. Si el problema es que definamos de una vez por todas de que queremos ser un país democrático y soberano o no. Entonces aquí se pone en el límite, en la frontera. Ese es un punto. El segundo punto es que efectivamente se está avanzando en contenidos bien interesantes, bien profundos, bien innovadores. Y por lo tanto, yo lo que creo es que el proceso constituyente tiene que tener mucho más centralidad, la está teniendo, y creo que el gran desafío que tenemos en meses, porque no es más que eso, es ganar de manera contundente con un apruebo, que incluso tiene que dar el espacio para que todas esas diversidades y heterogeneidades que se han expresado en torno a la nueva constitución, aún con desacuerdos, aún con posiciones, yo diría, limitadas, aún así tengamos la posibilidad de una nueva constitución que le cambie el carácter al Estado de este país y que después incluso puede seguir siendo reformulada. Porque en verdad, esto que dice el expresidente Lagos, una tercera vía o volver a la constitución firmada por él, por favor, o sea, eso es la no democracia, la no democracia. Oye, Juan Andrés, y en esto hay un elemento también que está aquí en esta sopa, pues, y que uno lo puede ver, ¿no es cierto? Y que es el hecho de que el Partido Comunista aparece como con dos discursos, uno el de Carol y otro y otro el de Daniel. Es muy claro y muy evidente. ¿Cómo ves tú eso? Porque O uno de sea, repente lo mira, lo lee y dice, va, Omar, ¿en qué estamos? yo creo que las opiniones son públicas, Ujú. pero no personalizaría ni reduciría el debate del Partido Comunista a esas dos Ah, opiniones, no, por supuesto. porque creo que en el Partido Comunista en este momento hay un debate, Ujú, hay un intercambio. ujú, Nosotros estamos haciendo un proceso, tenemos una reunión del Comité Central a comienzos de mayo, ujú, hemos estado haciendo un proceso de reflexión en los grupos del Comité Central, ha habido mucha evaluación autocrítica y crítica desde el punto de vista de la gestión de gobierno y de otros temas, ujú. y estamos en ese proceso. A mí no, a ver, claro, se toman y las contraposiciones, pero yo creo que hay que mirar con más también profundidad lo que está en esas opiniones y en el Mm. debate del Partido Comunista, que mucho de ese debate obviamente que no está en los medios, digamos, No, es por un supuesto. debate que se está dando en la Yo digo lo que instancia, aparece, ¿no? Lo que sí, aparece sí. y que un sector, ¿no? Porque esto tampoco Lo que pasa lo ve es toda la es ciudadanía, que ¿no? Lo, sí, lo que pasa es lo que observa. también desde la posición en que se hace, Mm, Carol, como presidenta de la comisión, hubo un momento en que incluso ella tuvo que decir que no estaba obligada a cuestionar el quinto retiro, mm. ¿no? Y en la medida en que se fue haciendo el proceso, llegó a la posición que adoptó ahora, porque al comienzo esa no era la posición, y hay que entenderlo, porque ella como presidenta de una comisión no puede tener una posición de cerrar un debate sobre un tema, cualquier tema, incluido el quinto retiro. Y de mala manera, hubo parlamentarios y parlamentarios que trataron de acorralarla en ese sentido. Y nunca que yo me acuerde, Carol Cariola planteó que ella estaba por rechazar el quinto retiro a troche y moche en ese momento. Eso cambió. En los días que vinieron cambió. Ahora, en el caso de Daniel Jadwe nunca ha estado de acuerdo con los retiros como política pública. Y lo ha dicho en forma reiterada. Y cuando fue candidato presidencial en la primaria también lo planteó. Pero también dijo que dado las carencias y la incapacidad del Ejecutivo del propio sistema, los retiros pasan a ser parte de una solución
a necesidades brutales que tiene la ciudadanía en este país. Y es lo que ha vuelto a repetir. Y agregó un dato que para mí me parece que es real, que efectivamente la propuesta que hace nuestro gobierno es una propuesta que está dentro del encuadre del sistema financiero, si eso es real. Eso es así, en eso Jadwe tiene razón, Kremerman tiene razón. Hay muchos economistas que lo han dicho, si tienen razón. Pero también hay que considerar de que esto no busca una modificación a eso. Lo que busca es mitigar carencias sociales profundas en la ciudadanía. Y aún así, de mi punto de vista, y es mi opinión personal, se queda con un vacío. Es decir, tal cual como están las cosas, yo creo que incluso hubiera un quinto retiro, tú tendrías que intervenir con políticas públicas que permitieran efectivamente mitigar las carencias que hay y enfrentar el tema de una eventual disparo a la inflación con el tema. Claro, el problema, Omar, que aquí en Chile, por constitución, tú no puedes controlar precios. Entonces, estamos muy re mal para enfrentar la situación que se está viviendo. Sí. Entonces, como gobierno humanista, Por progresista el que tipo de somos, problema, estoy pensando por el claro, tipo de problema, por el tipo de escenario. estamos obligados a buscar soluciones que no están dentro del encuadre que hoy día se da. Yo en ese marco creo que Daniel Jadwe tiene razón cuando habla de que esta medida que se está optando por nuestro gobierno es un traspaso dentro del sistema financiero. Tiene razón, yo creo que es así. Pero también hay que decir que esta medida, las medidas que se adoptan, mitigan en cuestiones no menores las carencias. ¿Que son insuficientes? Lo son, absolutamente, lo son. No es que sea algo completo. Y yo creo que ahí está el vacío que tenemos en este momento y que nos va a seguir penando si no nos adelantamos a los escenarios que vienen. Yo creo que eso es lo que puede ocurrir. Bueno, Juan Andrés, para ir cerrando, recurrimos al espacio que tenemos todas las semanas, pues, el pequeño espacio, ¿no Muy es cierto?, bien. que es dedicado a la literatura. Oye, quisiera primero venir e invitarlos a que adquieran este libro que se llama Cantos del Bastón, una obra poética del año 1981 al 2021 de Bernardo González Kaufmann, de la editorial Elena, Muy Elena bien. Editores. Es un poeta, un escritor talquino bien interesante. Se los recomiendo, lo pueden buscar ahí en Elena Editores. Muy bien. Y bueno, voy a terminar con un textito que se llama En mi calle, que está dedicado a Bernardo González y Tomás J. Reyes, que son dos escritores amigos de Talca. En mi calle, las carretelas y bicicletas dejan sus huellas. En mi calle llueve como en ninguna otra calle, y las casas de adobe se abrazan para festejar el invierno, y los niños cargan en sus bolsillos ciruelas, y tienen como tesoro una bolsa de bolitas, y el fútbol tiene su máxima, último gol gana todo. En mi calle siempre es hora de vendimia, y los patios huelen a higos y damascos, y la muerte transita en carroza a paso lento, de caballos que parecen volar. Muy buena, Omar. Muchas gracias por la poesía. Así es. Muchas gracias. Tan necesaria como siempre. Un Tan abrazo para necesaria. todos, Un invitarlos abrazo. al Café Crónica Digital, y muy importante, Maturana con Huérfanos, a Así es. suscribirse al canal, y si pueden colocar me gusta, que todo eso a nosotros nos ayuda, y también sus comentarios, muy importantes, críticos o lo que sea, todo Así aporta. es. Que estén muy Así bien. es. Chao, Omar. Chao, chao. Cuídate. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chao.